Hoy vamos a hablar de marca personal y de posicionamiento en el mercado latinoamericano. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches y el lugar del mundo en que nos escuches. Por suerte, cada vez nos escucha más gente y de más países. Aprovecho este momento para agradecer a la gente que nos escucha del sur de Estados Unidos, principalmente de Texas, que nos ha sorprendido el incremento de oyentes en los últimos episodios. Hoy tengo la satisfacción de devolverle la entrevista a un profesional que tuvo a bien entrevistarme a nivel personal hace unas semanas y con el resultado de que por lo menos a mí me sentí muy cómodo, me sentí muy protegido por él, porque él es un comunicador nato, yo soy un aficionado. Y salió una entrevista bastante amena. Espero hoy que cuando nos visita se sienta por lo menos la mitad de cómodo que me he sentido yo con él. Hoy viajamos virtualmente a Ecuador para hablar con un profesional de la comunicación, un profesional de la marca personal y del asesoramiento en estos dos aspectos. Buenas tardes para mí, buenos días para ti, Robert. Hola José, muchísimas gracias por invitarme a tu casa. Sí, realmente fue un honor tenerte en mi espacio, haber podido presentarte a mi audiencia, pues y ahora espero que esta conversación, esta tertulia que vamos a tener, pues sea tan enriquecedora como la que tuve contigo. Cuéntale a la gente que no te conoce, ¿quién es Robert J. Samaniego? Bueno, yo soy comunicador de profesión, escritor por afición y viajero de corazón. Así me gusta un poco definirme. Soy un contador de historias. Soy un contador de historias de toda la vida y un día descubrí que podía contar la historia de otras personas y hacer que eso signifique mucho. Entonces, durante los últimos 15 años, un poco más tal vez, eso es lo que he hecho, contar la historia de otras personas antes que otras personas cuenten su historia. Trabajo mucho en el campo político, trabajo para muchas personalidades del mundo político y ya sabes que son las personas a las que más les gusta. A las que más les crean chismes, más les cuentan historias. Entonces yo lo que trato es de posicionar esa historia propia, nacida de la autenticidad, y posicionarlos efectivamente. Ese soy yo y eso es un poco en general lo que hago. Tú te has decantado por comunicar a través de los medios digitales, como casi todos lo hacemos últimamente, pero eh, en un sector muy específico, que es dando consejos sobre la marca personal. ¿Qué es para Robert Samaniego la marca personal? Bueno, se han dicho tantas cosas, tantas definiciones, hay grandes referentes que hablan de esto. Para mí la marca personal es lo que hablan de ti cuando tú no estás. Eso para mí es la base de la marca personal, porque muchos creen que su marca personal es lo que ellos dicen de ellos, pero al final de cuentas lo que tú dices es una cosa, pero lo que queda en la mente y en el corazón de las personas no necesariamente es lo mismo. Entonces, para mí, la marca personal es realmente lo que dicen los otros de ti cuando no estás. Y ese es el trabajo que a mí me encanta de contar esa historia de una manera en que las personas crean en esa historia, la compartan, la interioricen y luego cuando la compartan con otras personas sea fiel y no el famoso teléfono dañado, ¿no? Sí, suele ocurrir. Hay otro problema que es, sobre todo, uno de los objetivos que tiene este podcast, es dar información a profesionales que han estado mucho tiempo bajo el paraguas de una organización, ya sea una empresa, ya sea un banco o cualquier tipo de organización, y ya llegan a una determinada edad, por decisión propia o por decisión de la empresa, se quedan sin ese trabajo. Mientras tú estás
bajo el paraguas de una organización, la que comunica es la organización. Cuando tú bajas al llano y tienes que salir a comunicar lo que eres tú como profesional, cuáles son tus valías, se te generan infinidad de dudas. Vamos a hacer de cuenta que invitamos a este café virtual a una señora o un señor que ya con 45 o 50 años han decidido comenzar un camino de emprendimiento. Tienen que empezar a comunicar quiénes son y qué es lo que hacen, pero no saben cómo empezar, cuáles son los primeros pasos. ¿Qué consejo le darías? Bueno, aquí tal vez me alargo un poco, si me alargo mucho me lo dices, pero yo creo que un poco puedo empezar contando mi historia. Yo empecé mi carrera profesional, o sea, yo empecé mi carrera profesional trabajando mucho en temas de publicidad y marketing, ¿sí? Pero ese no fue el inicio de mi incursión en este mundo. Yo estudié en la universidad deseando contar historias, deseando producir películas, series, contar estas historias a mi modo. Eso es lo que yo quería. Y cuando empiezo en el mundo profesional, me deslumbro por el tema del marketing, la publicidad, las multinacionales, las grandes marcas, y ese deslumbrarme me hace olvidar de lo que yo quería. Empiezo a hacer algo que, si bien fueron más o menos unos 10 años de una carrera, considero exitosa, en- no era realmente lo que yo quería. Entonces, por eso, en algún momento de mi vida, pues hice una pausa, entré a una transición y empecé a trabajar en los temas de comunicación, descubrí el personal branding y todo eso. Y yo creo que esto es un error que viene mucho, como te digo, desde que uno es joven, porque uno debería desde ese momento ya empezar a pensar en una marca personal, porque es lo que más te identifica, y no dejarte llevar por la vida, sino tú llevar el control de la vida. Entonces, si en este momento vamos a este caso de un par de amigos que nos encontramos, que como dices, que acaban de separar, si quieren empezar una nueva etapa, yo lo que siempre hago, una vez que llego a ese punto de confianza con un cliente, un amigo, cualquier persona que se acerca a pedirme consejo, es preguntarle, ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer esto? Eh, Tú quieres emprender. Ok, ¿para qué quieres emprender? ¿Quieres emprender para tener dinero? Bueno, déjame decirte que hay unas inversiones muy interesantes donde puedes poner tus ahorros y no te vas a desgastar, no vas a poner en riesgo tu dinero, vas a poder descansar tranquilamente. Si lo que quieres es mantenerte ocupado, hay un montón de hobbies, hay un montón de entretenimientos, aprende a tocar un instrumento, aprende a navegar, no sé, hay tantas opciones en la vida para uno divertirse, que para qué vas a sacrificar tanto, porque un emprendimiento, un empezar algo propio o empezar algo de nuevo, incluso buscar un nuevo trabajo, requiere tanto esfuerzo. ¿Para qué lo quieres hacer? Si realmente decides que lo que quieres es ser una persona productiva, económica y profesionalmente, bueno, entonces ahí sí empecemos a trabajar, empecemos a gestionar esa marca personal. Lo importante es qué es lo que tienes detrás y quién eres tú. Yo parto todo mi trabajo de marca personal en el autodiagnóstico. Yo podría decirte que hay muchísimas personas que te dicen, te ayudo a gestionar tus redes sociales, te ayudo el community management, te ayudo a crear cuentas, te ayudo a cómo postularte en LinkedIn y todo eso es muy importante. Pero ¿cómo vas a comunicar algo si no sabes qué es lo que vas a comunicar? Muy lindo, incluso yo me mantengo muy actualizado, justamente, pues yo ya estoy por cumplir los 50 años, ya no soy un muchacho, y muchas redes sociales avanzan a una velocidad tan rápida que uno tiene que mantenerse actualizado. Y cuando veo estas redes, veo muchos cursos, pero nadie o sea, todos te dicen cómo manejar esta red o esta herramienta, pero nadie te dice cuál va a ser el contenido que hay ahí. Y ese contenido es lo que tú eres. Ese contenido es la autenticidad. Y yo creo que una gran ventaja que tenemos el talento senior del que tanto se habla, es que tal vez ya tenemos una madurez para poder sentarnos y pensar qué es lo que realmente
queremos hacer, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras habilidades. em, y somos mucho más sensatos incluso al construir un perfil, porque sabemos realmente cuáles son no solo nuestras habilidades, sino también nuestras limitaciones. Y creo que eso es muy importante, José. Bueno, has dado pie para que hablemos toda la tarde. Yo me he comprometido contigo de no pasarme de la media hora, pero con todo lo que en los terrenos en que te has metido me gustaría profundizar mucho. Ya veo que de aquí van a salir varios cafés más. Eh, Has hablado de redes sociales. Ese es otro sector, otro terreno donde los profesionales senior muchas veces no sabemos si meternos, si no meternos, si estar en todas, si estar en solo una y trabajarla bien. ¿Cuál es el consejo para tus clientes? Bueno, como te digo, nuevamente partimos el para qué. ¿Para qué quieres hacer tal y cual cosa? Eso, como te digo, eso nos va a dar el pie para profundizar en cada una de las redes. Yo creo que todos tenemos que estar en todas las redes, pero tenemos que saber diferenciarlas. Tengo muchos colegas, incluso yo a veces cometo ese error de poner la misma publicación en todas las redes. Y eso no está mal cuando es de un tema profesional, pero sí tienes que tener un valor especial, un valor agregado para cada red. Si bien en Instagram, por ejemplo, puedes poner mucho de tu vida diaria, porque es una red donde permite que la gente te conozca personalmente. El Instagram yo creo que es ese currículum oculto de cada uno de nosotros. Ahí es donde publicas que estás en la playa o estás en la montaña, que estás montando bicicleta o que estás jugando ajedrez, que estás comiendo carne o estás comiendo vegetales. Entonces yo creo que el Instagram es ese currículum oculto para que todos te conozcan un poco más a nivel personal. El Facebook, yo creo que es un espacio más igual personal, pero donde cuentas más una historia, como que tienes un poco más de espacio para contar una historia, a pesar de que es una red que se ha saturado tanto, pero además es una persona, es un espacio donde tus personas cercanas ven lo que estás haciendo. Porque yo te puedo decir, mi tía no sabe a qué me dedico, pero si yo publico algo de mi blog o de mi programa de YouTube, luego cuando me encuentro con la tía en esa cena navideña me dice, hijo, yo sé que tú estás metido en estos temas, ¿sí? Y ella ya le pone compartir y entonces empieza a difuminarse esta información donde la gente cercana a ti sabe lo que estás haciendo. Y si hablamos de que el networking es un tema de conexiones y recomendaciones, pues las personas cercanas a ti son las que mejor te van a recomendar. Entonces el Facebook, a pesar de ser un tema tan familiar o de círculos más cercanos, es un espacio también para que te posiciones como empresario, como emprendedor, como tu negocio, como que estás buscando trabajo, como que estás teniendo logros. Esa es la fortaleza del Facebook. Por otro lado, tenemos LinkedIn, que sí es un networking profesional duro por ejemplo, yo creo que ahí sí uno tiene que tener mucho cuidado en lo que expresa y lo que publica, porque es un espacio profesional más que un espacio político, un espacio de ideologías o muchas cosas que pueden generar un rechazo. Yo creo que LinkedIn, que es una de las redes que a mí más me gusta, es una red que se entiende como colaborativa, como que suma, como que yo opino algo y los que comparten esa opinión la enriquecen. Por el contrario, Twitter, que es una red a la que más uso por temas profesionales, pero que es una de las que menos me gusta, en cambio sí esa es una de mucha polémica y confrontación, pero que de todas maneras es un espacio donde uno debe posicionarse profesionalmente. ¿Cuál es el secreto de Twitter o cuál es mi recomendación de Twitter? No sigan y se dejen seguir solo por conseguir likes o por conseguir ni siquiera likes, conseguir seguidores. ¿Cuántas personas ves que tienen, yo lo veo mucho en mi profesión, personas políticas que mientras están en determinado cargo tienen
5,000, 10,000 seguidores. ¿Y cuántos le ponen like? 300, 400. O sea, es un movimiento de sus cuentas muy potente. Al día siguiente que salen del puesto, pierden un 30 o 40% de seguidores, pero lo más grave es que empiezan a tener 10 o 15 likes. Entonces, Twitter para mí, en cambio, es una red muy, muy engañosa, muy temporal. Bueno, esa. Algo muy importante y que justo lo conversábamos con Nilton Navarro en una entrevista que le hice hace poco, él me comentaba que el 50% de las personas, de los headhunters o de los reclutadores de talento humano, ven tus redes sociales. Entonces, las redes sociales, y esa es otra recomendación que yo también le doy a las personas, es no publiquen por publicar, porque todo lo que publiquen queda ahí. Por más que el día siguiente lo borres, en algún momento alguien hizo una captura en pantalla. En algún momento alguien ya vio eso. Entonces, si lo que tú estás buscando el día de mañana es postularte para un trabajo o emprender un negocio, toma en cuenta que todo lo que has publicado en las redes sociales ya habla de ti, ya es una presentación, es una tarjeta de presentación. Más allá de tu nombre, lo que has publicado en una red social es tu tarjeta de presentación y siempre va a influir en cualquier emprendimiento o, como decíamos el rato, de postular un trabajo. Además, no somos conscientes que en la letra pequeña de todas, porque en esto son todas iguales, en el momento en que tú le das a compartir esa imagen, ese texto, ese vídeo, deja de ser tuyo. Por lo tanto, pierdes absolutamente el poder sobre él, ¿no? Exactamente. Tú has hecho mención a tu exitoso programa en YouTube, al cual agradezco que me invitaras. Por ese programa han pasado muchas personas relevantes, que cada una de ellas ha hablado de lo que sabe y de lo que tú le has preguntado. ¿Qué te aporta cada uno de esos invitados a nivel profesional? ¿Qué te enriquece como entrevistador tener delante a un experto en un tema específico? Bueno, yo creo que, bueno, este espacio que nace de la pandemia, de evolucionar profesionalmente, de conversaciones, cuando alguna vez un amigo que tiene justamente un podcast acá en Ecuador, me dijo, había visto uno de mis videos de mi blog y me dijo, oye, tienes soltura en tu video de blog, deberías de tener un podcast. Y yo realmente podcast no entendía ni qué era, pero video siempre ha estado muy relacionado conmigo, entonces dije, bueno, YouTube. YouTube es el medio con el que me sentía cómodo. Y así nació 15 minutos al rojo vivo. Y cuando empecé el proyecto, yo mandé unas 2 o 3 invitaciones. Una de esas invitaciones es al gran referente y amigo Guillem Recolons. Y yo dije, si Guillem, que es un referente para mí y a quien yo sigo y yo creo que me ha ayudado mucho a evolucionar profesionalmente, si Guillem me acepta la invitación, esto tiene futuro. Si no me acepta la invitación, creo que fue una bonita idea y ahí quedó. Y tuve la grata sorpresa de que Guillem a los 2 o 3 días me respondió aceptándome la invitación. Y eso me sorprendió tan gratamente y empezó el programa y empecé a invitar y bueno, tú has visto, incluyéndote a ti, son personas que generan un gran valor en el sector, en redes sociales, en LinkedIn, personas a las que mucha gente comparte, opinan, retuitean, repostean sus espacios y, y resultó que este sector ha sido muy colaborativo, a diferencia de muchos otros sectores que yo he visto que son muy egoístas de conocimiento, muy, muy cerrados, muy, yo les llamo divas, las divas de su sector. En este sector he encontrado esa apertura, esa generosidad de conocimiento. Justo esta semana sacamos al aire un programa con el profesor Vladimir Estrada, que es un gran referente, un gran académico, que tiene como 10 blogs y todo eso, justo hablamos del tema de blogs, y compartió generosamente. Entonces, todas las entrevistas que yo he tenido, porque te puedo decir que son todas, hasta ahora no puedo decir que haya alguna que me haya quedado debiendo, todas han sido muy, muy importantes, han aportado mucho, me han generado
a mí personalmente dos cosas. Primero, conocimiento. Conocimiento, porque con cada uno que he hablado, a pesar de que hemos hablado en esta segunda temporada que justo terminó esta semana, hablamos de fotografía, hablamos de podcast, hablamos de blog, hablamos de comunicación política, hablamos de marketing, hablamos de, de crisis de comunicación y cada uno me aportó más que un libro porque en 15 minutos me dieron información tan importante, tan valiosa y tan concisa, que es como si me hubiera leído un libro o que hubiera hecho un curso. Y de ahí te quedan esas enseñanzas que luego las hablas, ya quedan en ti y luego las compartes en tus cursos, en tus talleres, en estos mismos espacios. Es información que te nutre personal y profesionalmente muy grande. Lo segundo que genera es el networking. Un networking tan potente como el tener el honor hoy día de estar en tu espacio. Honor como de Vladimir Estrada, que también me está haciendo una entrevista para uno de sus blogs. Con Fran Segarra estamos con algunos proyectos de su directorio de Personal Branding World. Con Guillem Recolons estamos planificando un taller virtual acá en Ecuador sobre marca personal. Eso no tiene precio y no lo hubiera conseguido de otra manera, porque tal como pasó con nosotros, ya tuvimos una entrevista y ya generamos esa sinergia, esa conexión y se vendrán muchas más cosas y estaremos en contacto y ya no será una persona que te envía un correo, alguien a quien no conoces, alguien de quien no tienes referencias, alguien que vive del otro lado del charco, literalmente, y que te está diciendo, oye, colaboremos en algo, y tú no tienes idea quién es esa persona. Entonces, el networking generado por este espacio es muy, muy valioso y me ha aportado profesionalmente y como imagen de una manera muy potente. Y una tercera cosa que es muy importante es justamente la relación personal con todos ustedes, con todas las personas que han estado en mi espacio, con personas con las que ya compartimos un WhatsApp, con las que compartimos un correo, con la que compartimos una idea, con la que yo espero algún día poder visitarles allá y tomarnos un café o recibirlos acá en cualquier momento y tomarnos igual algo más fuertecito. Pero esa relación personal que se ha generado es el tercer factor y yo te digo, yo no sabría decirte si alguno de esos tiene precio, porque para mí son invaluables los tres. Mira, me encanta cómo lo has descrito porque yo he tenido la suerte de vivir en Sudamérica, en Argentina, y siempre le digo a los profesionales de España, sobre todo, que generan infoproductos, que generan cursos, que generan asesorías, que no se olviden que del otro lado del charco hay profesionales de muy buen nivel, como es tu caso, que gente que aprecia mucho que se genere networking, que se genere colaboración. Y luego a nivel comercial hay un volumen de clientes que multiplica por varios eh, la población objetivo que puedas tener en España. Es decir, si aquí en España la población flotante en castellano puede estar sobre los 45 millones, es que del otro lado hay más de 600. Entonces no nos tenemos que olvidar que nos une un hermoso idioma con las particularidades que tiene cada país y una forma de ser también equivalente. Y es mucho más fácil comunicarme contigo, que estamos a miles de kilómetros, que con un señor que vive en Alemania, que estoy a 2000 kilómetros, o un señor que está en Francia. Entonces, eso es algo que hay que resaltar, hay que fortalecer y hay que potenciar, porque cualquier emprendimiento hoy en día que se desarrolla en Internet tiene la posibilidad, si el producto es bueno, de desarrollarse en Latinoamérica. Eso me da pie a otra pregunta. Tú, en parte de tu carrera, sobre todo tengo entendido antes de la pandemia, te has desenvuelto como asesor político y después de la pandemia has diversificado también para ser asesor de ejecutivos y de empresa.
¿Qué te pide un ejecutivo o un directivo de empresa a la hora de querer comunicar? ¿Tiene alguna particularidad diferente a la de un profesional independiente como puede ser un médico, un ingeniero o un abogado? A ver, mira, para partir por el inicio. Em, el tema acá es que, y yo creo que en general en Latinoamérica, los ejecutivos no saben lo que es marca personal, no saben lo que es personal branding y no saben que lo necesitan. Fuera de casos muy excepcionales y sobre todo que manejan un networking internacional, ¿no? Como presidentes o gerentes de multinacionales muy grandes donde ya viene incluso una alineación internacional de que deben trabajar en temas de marca personal, en temas de executive branding, en temas de employer branding, todo ese tipo de tendencias que yo veo con todos los colegas allá de España, que es de lo que hablan día a día y lo que se dedican, es un tema que acá no se habla o se habla muy poco. Y eso es por el desconocimiento. Entonces, muchas veces yo tengo contacto con ejecutivos y yo les ofrezco el servicio. Yo les digo, mira, trabajemos en tu marca personal. Déjame trabajar, déjame hacerte un proceso de personal branding para posicionarte por todas las cosas importantes que esto conlleva, porque tú eres un referente de tu empresa, porque vamos hacia la humanización, porque cuando uno habla de una marca, quiere hablar de una persona, y lo hemos visto en casos tan internacionales como Apple o Tesla o grandes corporaciones o Microsoft, donde la persona ha llegado a tener un valor tan importante como la empresa. Y en un mercado como el latinoamericano, que es tan humano, eso te puede dar no solo a ti, sino a tu empresa un valor agregado. Entonces, lo primero que te puedo decir es que no tienen idea de esto. Y esto te lo extrapolo también a los a los emprendedores como a los políticos. Todos te dicen, yo ya soy lo que soy, yo ya sé lo que soy y así soy. Es más, lo que quiero es que me ayudes a manejar mi Instagram. Y entonces, claro, yo le digo, mira, en ese caso, si lo que quieres es alguien, yo tengo una serie de carpetas de gente que ha trabajado conmigo muy profesional para que te manejen tu Instagram. Lo que yo te ofrezco es otra cosa, es trabajar tu marca personal. Porque lo que pasa muy generalmente, y eso es igual te digo a todos los niveles, es que tú ya tienes, por lo menos en tu cabeza, definido qué es lo que qué es lo que quieres ser o qué es lo que quieres comunicar. Y eso no necesariamente es nacido de la autenticidad. En el sector político, sobre todo, que es en el que más trabajo, cada vez viene alguien y te dice, oye, yo quiero que la gente me vea como Superman, o yo quiero que la gente me vea como alguien muy cariñoso. Es más, tráeme al bebé y sácame la foto mientras le doy el beso, pero te lo llevas rápido porque ya hay que cambiarle el pañal. Entonces, eso es lo normal y te pasa también en empresarios, o sea, dice, oye, ponme la corbata, ponme los puños de oro, sácame una foto y esa foto ponme en todas mis redes sociales, porque quiero que me vean como el súper alto ejecutivo. Y digo, mira, las cosas no son así. Primero partimos de tu autenticidad. ¿Quién eres? A lo mejor tú eres el que está así, con las mangas dobladas, con la camisa abierta, con el jean, con los zapatos de territorio y te saco la foto en medio del campo, porque esa es tu autenticidad, no necesariamente es lo que tú quieres Además, hacer. cuando tú tratas de transmitir lo que no eres, eso tiene un recorrido muy pequeño, Exacto. sobre todo en el mundo profesional, que estoy totalmente de acuerdo contigo de que la marca personal hay que empezar a trabajarla antes de tú dejar una empresa o incluso si no la vas a dejar, es decir, tu marca eres tú y la empresa es la propia marca. Entonces, esa confusión muchos profesionales no la tienen clara. Sí, y yo aquí, solo para terminar esta idea, tenemos muchos colegas que son profesores en universidades, ¿no? Muchos de maestría sobre marketing digital, sobre marca personal y todo eso. Pero yo creo que ahí, y que están muy preocupados de enseñarles sobre marca personal a los estudiantes de universidad, pero yo creo que ahí ya estamos llegando tarde.
Yo creo que desde la educación, desde el colegio, desde que los chicos están de 16, 17 años, ya debería de haber alguien hablándoles de esto. No solo de la vocación profesional, de te voy a hacer el test para ver si tú eres bueno en números o bueno en letras, para ver si te haces ingeniero o te haces publicista. No. Yo creo que desde esa joven edad ya habría que enseñarles sobre la marca personal. Ya habría que enseñarles que lo que están publicando en redes sociales es una huella que queda para el resto de su vida. Saber identificar, yo digo, yo creo que mucho de lo que me pasó de haber hecho durante más de 10 años algo que no era lo que yo quería hacer, fue porque en esa temprana edad no me senté y dije, mi marca personal es esta y voy a trabajar en esto y voy a continuar en esto, sino ya cerca de los 50 años Es empezar que, a posicionar ese trabajo profesional. exacto, nosotros, yo soy un poco mayor que tú, pero más o menos pertenecemos a la misma generación, es lo que yo llamo la generación bisagra, porque nacimos y muchos hemos estudiado en una etapa muy analógica y ahora estamos en una segunda vida profesional, en mi caso y creo que en el tuyo también, en una etapa muy digital, ¿no? Entonces, Totalmente. hay procesos que son extrapolables, pero la inmediatez, el alcance que tiene ahora lo digital, no lo teníamos hace 30 años con la parte analógica. Robert, no me quiero pasar del tiempo que nos habíamos comprometido, pero me quedan dos preguntas para mí muy importantes. Eh, Hay una realidad lamentable en España, que es la que cuando un profesional de 45 o 50 años se queda sin trabajo, casi la única opción que tiene de continuar en el mercado laboral es en el emprendimiento. El emprendimiento es muy bonito, tú eres un emprendedor nato, pero no es un camino fácil, no es un camino sencillo y sobre todo no es un camino para todo el mundo. Tiene que reunir una serie de características. La realidad que te decía en España es una realidad bastante cruda, sobre todo si eres mujer. ¿Cuál es la realidad de los profesionales senior en Ecuador o en la zona de Latinoamérica que tú controlas? Bueno, yo creo que en ese sentido, a pesar de que, de que tienes países mucho más evolucionados socialmente, como España o incluso en Latinoamérica, tienes países que se consideran más del primer mundo y otros más del tercer mundo. A pesar de eso, la realidad es la misma en todos. Yo viví en México muchos años, por mi trabajo he tenido experiencias en otros países de Latinoamérica, tengo muchos contactos también en España y creo que compartimos esa gran debilidad de que pasados los 45 años, las posibilidades reales de conseguir un trabajo son muy, muy difíciles. Y tú ves, y lo debes de ver mucho, todas las empresas que parte de su discurso de employer branding es cómo abren las puertas a los jóvenes. Y me parece muy bien, a pesar de que a veces se maneja muy mal esa comunicación, me parece muy bien. Los jóvenes necesitan esas oportunidades. Pero ¿qué pasa con nosotros? Yo te digo, acá en Ecuador, como creo que en la mayoría de países de Latinoamérica, tu carpeta, a menos que sea de transición, es decir, soy gerente de marketing de la cadena hotelera nacional X y quiero pasar a ser gerente de marketing de la cadena hotelera internacional Y. Esa transición es manejable, pero que te quedes sin trabajo y empieces a meter carpetas, yo creo que por lo menos acá, una vez que pasas los 40 años, es cuesta arriba. Con todos los problemas ahora de la pandemia y el desempleo y todo, ha venido la ola del emprendimiento. eh, y claro, ahora por Facebook o puedes agarrar y lo que necesites, por Marketplace, por Facebook, que quieres hasta la torta de pastel, pues ya no vas a la pastelería, porque tienes a una vecina aquí en la calle que publicó en Facebook que hace unas tortas maravillosas. ¿Cuál es el gran problema de esto? Sobre todo si hablamos de cierto nivel profesional, es que tus ingresos y tu nivel de gasto no se va a compensar con la venta de 2 o 3 pasteles a la semana.
Sí, eso yo creo y creo que en este nivel profesional del que estamos hablando, donde has tenido puestos ejecutivos medios o altos y llegas al desempleo, volver a empezar es muy difícil por todos lados. Y entonces cuando dices, no, como ya nadie me va a contratar, voy a emprender, y resulta que el emprendimiento es cuesta arriba, con el emprendimiento durante tal vez los primeros meses, si no es toda la vida, hiciste mal los flujos financieros y tus ingresos son la cuarta parte y a duras penas te alcanza para un arriendo, pues, pues es una ola. Entonces yo creo que la situación es muy grave. Creo que como he oído allá también en España, también es muy complicado que el talento senior pueda reincorporarse profesionalmente. Entonces, en resumen, te podría decir, estamos viviendo una realidad muy difícil pasados los 40 años. Es una realidad lamentable, pero es lo que hay y por eso también abrimos este canal de comunicación para que la gente que nos escucha tenga referencias, en este caso de comunicación contigo, de que se puede generar una línea de negocio alternativa, una línea de negocio en paralelo a lo que tú has estado haciendo hasta ahora. Y por último, para despedirnos, si yo tuviera que decir, y en esto te voy a pedir, voy a recurrir a tu capacidad de síntesis, en 3 palabras, ¿cuál es la marca personal de Robert Samaniego? ¿Qué me dirías? Auténtico, leal y comprometido. Yo creo que Fantástico. esas son mis fortalezas, son cualidades y valores que para mí son innegociables y que tal vez esas han sido las que con quienes la comparto nos han permitido generar relaciones de muy, muy largo plazo. Creo que es un excelente colofón para esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en mi casa, Robert. Quiero volver a repetir este café virtual, así que si te parece, nos emplazamos de aquí a unos meses a volver a compartir este ratito, volver a hablar sobre los temas que nos motivan y que nos apasionan y que para mí va a ser un placer. Muchísimas gracias, José. Realmente ha sido muy entretenido. Me he sentido muy cómodo. Espero no haber hablado demasiado y que quienes escuchen lo disfruten al menos la mitad de lo que yo he disfrutado. Solo como cierre, felicitar por este espacio porque al final de cuentas, entre nosotros, el talento senior que nos conocemos, que sabemos lo que valemos y de lo que somos capaces, podemos generar esa sinergia sin necesidad de estar mendigando a terceros. Entre nosotros, con la unión, hacemos la fuerza. Me estaba olvidando de un detalle muy importante. Dímelo. ¿Dónde te encuentra la gente que quiera conocerte más, que quiera conocer tu canal de YouTube, que quiera conocer quién es Robert Samaniego? Bueno, pues todos me pueden encontrar como @rojosamaniego y mi página web es Rojo Samaniego. Y si quieren jugar PlayStation, también como Rojo Samaniego. En cualquier plataforma me pueden encontrar y para mí será un honor y una gran alegría seguir creciendo en este networking profesional y personalmente. Fantástico. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos emplazamos para un próximo episodio. Será un honor. Mil gracias, José. Hasta pronto. Hasta pronto. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.